Thank you, Morteza. No, gracias, porque si no, no sabría. Claro, claro, no se graba, no se graba. Do you hear me? Pero a lo mejor no me escucha. Morteza. Tiene el micro apagado. Ok, ok, thank you. Vale, gracias. Bueno, pues lo que os comentaba, ¿vale? Lo que quiero contar hoy es más o menos pues lo que hay por detrás de esto, ¿vale? Entonces, ¿qué son los datos y por qué importan? Al final la charla no va, o sea, el título de la charla no es ChatGPT, sino que es generación de datos con inteligencia artificial. Antes de poder contaros todo esto de generación de datos, evidentemente tenemos que saber qué es un dato, ¿vale? Al final un dato no es más que una representación abstracta de un ente de la realidad. Los datos por sí solos no tienen sentido, es decir, si yo a vosotros os digo Paula 15, pues me diréis, bueno, pues Paula 15, puede ser que Paula tiene 15 años, que Paula tiene, no sé, 15 hijos, o que Paula no sabemos lo que es, ¿vale? Entonces, siempre, aquí además esta gráfica me gusta bastante, tenemos que tener datos que nosotros, bueno, pues que evidentemente nos den información y que luego nosotros podamos conectar esa información para obtener finalmente lo que sería conocimiento. ¿Por qué es tan importante ahora esto de la generación de datos? Pues sobre todo porque estamos en el mundo de la inteligencia artificial, en la era de la inteligencia artificial, y la inteligencia artificial, ¿qué es lo que necesita? Datos, ¿vale? Entonces ya no solo tenemos que tener muchos datos o una gran cantidad de datos, sino que tenemos que tener datos de calidad, ¿vale? Muchas veces esto es muy complicado. ¿Por qué? Porque no siempre tenemos un montón de datos de la problemática que nosotros intentamos resolver, ¿vale? Es decir, tenemos que tener alternativas que nos ayuden a generar datos cuando nos hagan falta. Ya no solo porque no tengamos bastante, sino porque queramos datos de más calidad, ¿vale? Y ahí es donde entra la charla o el sentido de la charla que yo os voy a dar, ¿vale? El por qué en esta era en la que estamos necesitamos generar datos. Y no solo datos, también hay que tener cuidado cómo generarlos, porque ya sabéis, hay veces que los datos no se generan de la mejor manera, ¿vale? ¿Para qué? Pues lo que os comento aquí, para resolver los problemas frecuentes, como pocos datos, dificultad para obtenerlos, sobre todo, ya sabéis, en el ámbito médico hay veces que, bueno, afortunadamente, cuando queremos datos de personas enfermas, pues no tenemos tantos datos de personas enfermas en algunas enfermedades en concreto. Hay otras enfermedades que, por desgracia, sí que tenemos bastante más datos, pero estas técnicas pues, nos pueden servir para eso, para poder generar más datos a la hora de entrenar los modelos que nos ayuden a extraer el conocimiento de él, ¿vale? Entonces, ¿qué pasaría si nosotros pudiésemos crear los datos que necesitamos? Pues el otro día le dije, crea una imagen en Sevilla ilustrando qué es la IA generativa. Y me generó esto de aquí. La verdad es que aquí me voy a caer. Está bastante bien. Yo sale ahí una botella de aceite, porque yo al ChatGPT lo tengo mareado con los aceites, porque es una de las cosas que más investigo y me sacó el aceite por ahí. La verdad es que no sé por qué, pero bueno, sí sé por qué, porque al final la memoria que tiene dentro de ChatGPT, pues sale a relucir algunas veces, ¿vale? Pero para que os fijéis, al final es una herramienta que tenemos que nos permite generar datos. Esto hace unos años era imposible hacerlo y además de manera gratuita. Esto está creado de manera totalmente gratuita. Hace unos años no nos centrábamos tanto en generación de imágenes sintéticas, sino más en datos de por sí, ¿vale? Esto era más o menos un ejemplo y ahora lo que os voy a contar, pues bueno, son los fundamentos de la generación de datos. Y muy relacionado con lo que es la IA generativa, ¿vale? Que es lo que ahora mismo estamos escuchando en todos sitios. Aquí tenemos dos definiciones, ¿vale? En ambas podéis ver que son muy parecidas, ¿vale? Dice, la IA generativa es una rama de la inteligencia artificial que genera nuevo contenido que ha aprendido de los datos con los que ha sido entrenado, ¿vale? Tenemos esta definición y la de abajo es bastante parecida. Una está cogida de un artículo y otra no está cogida de un artículo. Es decir, le pregunté a ChatGPT que me definiese cuál era o qué era IA generativa. ¿Sabéis distinguir cuál es cuál? Yo no sé. Vale, ¿por qué?
Me gusta esa razón, sí, por los guiones. Esta, a mí era la única pista que me parecía que podía ser, porque además ChatGPT pega mucho, te pone muchos guiones y te pone muchas palabras en negrita, ¿vale? Entonces, aquí puede estar la pista, ¿vale? Pero para que veáis la potencia que tenemos ahora mismo de generación de datos, que es que con una orden, o sea, yo escribí, dime lo que es IA generativa. Lo mostró aquí, ¿vale? Estaba generado por ChatGPT y la otra sí era de un artículo, ¿vale? Ahora vamos a ver aquí un poco de historia de lo que es la inteligencia artificial. Este gráfico estaréis ya hartos de verlo, pero bueno, ya sabéis que tenemos la inteligencia artificial que lo engloba todo. Luego tendríamos lo que es el machine learning, cuando ya las máquinas empezaron a aprender por sí solas. Y ahí ya tendríamos luego lo que es el deep learning, que entran en juego las redes neuronales, ¿vale? Y por último, ya estamos hablando de otra era en la que tenemos la inteligencia artificial generativa, ¿vale? Que la tenemos desde el 2020 aproximadamente, ¿vale? Desde los inicios de ChatGPT. ¿Y por qué nos debe importar tanto esto de la IA generativa? Por investigación sobre todo, ¿vale? Ahora mismo las investigaciones que estamos haciendo, las universidades, las grandes empresas que tenemos, están usando la IA generativa para poder resolver los problemas que les acontecen. Aquí tenéis varios ejemplos de algunos artículos de los últimos años, la verdad es que se ve bastante pequeño, pero en todos usan la IA generativa para hacer publicaciones sobre problemas concretos, ¿vale? Es decir, es algo que tenemos que utilizar en nuestro día a día y aprender sobre todo qué es esto de IA generativa también para no cometer errores a la hora de generar los datos, ¿vale? En cuanto a evolución, pues aquí tenemos la evolución de todo lo que sería la inteligencia artificial hasta llegar a las arquitecturas que tenemos ahora, ¿vale? Tenemos el test de Turing, que el otro día dijo que no le parecía buena idea como primer inicio, pero bueno, la imagen que he podido encontrar. Tenemos el ISA, que no sé si lo sabéis, pero fue como el primer chatbot que se inventó, ¿vale? Lo que pasa es que no era muy inteligente, sino que tenía instrucciones ya, o sea, si una persona dice esto, pues contesta con esto. Tampoco era demasiado inteligente. Las redes recurrentes, las LSTM, y ya empezamos aquí con lo que sería la IA generativa, ¿vale? Es decir, con los comienzos de los transformers y de ChatGPT, ¿vale? Siento deciros que os he engañado un poco, ¿vale? ¿Por qué? Porque os estoy hablando aquí todo de IA generativa, IA generativa. Yo no os vengo a dar una charla de IA generativa, ¿vale? Sino que yo vengo a daros una charla de los fundamentos que hay por detrás. De hecho, aquí tenéis esta que me pareció muy interesante, y es que el concepto de IA generativa no aparece en ningún paper relevante para la generación de datos. Es decir, la IA generativa empezó a surgir después, pero los fundamentos de la IA generativa, como son las GANs, ¿vale? Que son un tipo de redes neuronales, si os vais a los papers de las GAN, que fueron en el 2010 y poco, ahí todavía nadie hablaba de IA generativa. Sin embargo, estos modelos son los pioneros de la IA generativa, ¿vale? Además, este artículo me pareció muy interesante porque no se habla de IA generativa en esos modelos, ¿vale? Y además aquí lo podéis ver perfectamente, ¿vale? Es decir, los modelos potentes de generación de datos, que son las GANs, los BAES, ¿vale? Y los modelos de difusión, en estos papers todavía no se habla de IA generativa, ¿vale? ¿Por qué estamos ahora tan IA generativa, IA generativa, IA generativa? Porque queda guay el término, ¿vale? Nosotros, más desde la parte técnica, deberíamos hablar de modelos generativos, pero al final la noticia, el público general, habla más de IA generativa o de IA, ¿vale? Entonces, son dos conceptos que podemos confundir, pero no son lo mismo, ¿vale? La IA generativa está basada en modelos generativos. Y estos son los modelos que nosotros tenemos que estudiar para poder entender qué es lo que hay detrás de la IA generativa y de la generación de datos. Cuando hablamos de un modelo generativo, estamos hablando de un concepto matemático de tipos de modelos que intentan aprender la distribución de los datos para poder luego replicarlo, ¿vale? Cuando hablamos de IA generativa, ya no estamos hablando de distribuciones, ni aproximaciones, ni nada por el estilo, sino de genérame imágenes, genérame texto, genérame sonido, ¿vale?
Aquí la diferencia grande o el ejemplo que más nos puede ilustrar entre la diferencia de uno y otro es que cuando hablamos de ChatGPT estaríamos hablando de IA generativa, pero el modelo que lleva por detrás ChatGPT, que es GPT-4, estaríamos hablando de modelo generativo, ¿vale? No es lo mismo decir esto que decir esto. ¿Qué pasa? Que esto queda más guay. ¿Vale? ChatGPT, es decir, modelo generativo, a la hora de decirlo, pues queda más guay. Pero tenéis que tener en cuenta que en el ámbito técnico nosotros nos referimos a modelos generativos, ¿vale? La gráfica o la línea de tiempo que antes os he puesto, a mí me gusta más verla así. Hay muchísima información, ¿vale? De todos los modelos generativos que ha habido a lo largo de los tiempos, pero si os fijáis, es decir, modelos generativos empezaron en el 50, ¿vale? Más o menos de forma paralela a lo que nosotros llamamos como inteligencia artificial. Sin embargo, la IA generativa, 2020, ¿vale? 2020, 2022, ¿vale? Además, aquí veis distintos tipos de categorías de modelos que son las que os quiero ilustrar ahora, ¿vale? Dependiendo de la inteligencia del modelo en sí, podemos hablar de modelos basados en reglas, modelos generativos y luego los modelos fundacionales, ¿vale? Que serían nuestros GPT-4, ¿vale? Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Los métodos generativos basados en reglas no eran inteligentes de por sí, sino que es el ejemplo que os he puesto antes. Es decir, tengo un chatbot que si esta persona me pregunta tal, le contesto tal, ¿vale? Si esta otra persona me pregunta esto, pues le contesto lo otro, ¿vale? Es decir, tenía instrucciones predefinidas, tenía unas reglas predefinidas que ya sabía identificar y contestar. Luego tenemos los modelos generativos básicos, ¿vale? Estos modelos son los que surgieron antes de GPT, están entrenados sobre un conjunto de datos muy concretos. Es decir, yo quiero generar datos o muestras de pacientes enfermos. Lo entreno sobre los pacientes enfermos de la enfermedad en concreta que yo estoy estudiando, ¿vale? Y genero datos nuevos, pero solamente para ese problema específico. Esos son esos tipos de modelos. Y luego tenemos los modelos fundacionales, que son un tipo de modelo generativo. Lo que pasa es que la diferencia con estos modelos es que están entrenados en una gran cantidad de datos que son capaces de dar respuesta a distintas necesidades. Por ejemplo, ChatGPT te genera tanto imágenes como sonidos, como ya habéis visto todo lo que genera, ¿vale? Es decir, no solamente genera para un problema concreto, sino que además tú le puedes preguntar, genérame datos de aceite de oliva, te genera datos de aceite de oliva, genérame datos de, yo qué sé, datos médicos de este problema en concreto y te lo genera, ¿vale? Es decir, no está entrenado solamente para un problema concreto y un tipo de dato concreto, sino que se abre muchísimo más el abanico, ¿vale? Estos serían los modelos fundacionales que fueron los que dieron sentido a lo que o al palabra de IA generativa, ¿vale? Es decir, cuando empezaron estos modelos fue cuando empezaron a usarse o cuando empezó a usarse el término de IA generativa, ¿vale? Entonces, lo que os digo, yo no me quiero centrar solamente en lo que es IA generativa, sino que quiero ir un poco más allá y hablaros de los modelos generativos, que son los modelos que hay por detrás. Cuando empecé a prepararme la charla, dije, vale, ¿qué modelos generativos hay? Yo estoy familiarizada, son las que he trabajado, sobre todo con GANs, ¿vale? Las redes generativas adversarias. Pero sé que hay muchísimos más. Los autoencoder también he trabajado y sabía que existían. Modelos de difusión también hemos trabajado. Me puse a hacer una búsqueda y dije, bueno, vamos a ver cuántos modelos hay. Me encontré este paper, ¿vale? Que es un survey de todos los modelos que existen a día de hoy para la generación de datos sintéticos. ¿Cuál fue la sorpresa que me llevé? 417 tipos diferentes de modelos generativos. Evidentemente, no me iba a poner aquí a explicar los 417 modelos, ¿vale? ¿Qué es lo que hice? Pues dije, bueno, me voy a centrar en los que para mi opinión son los más importantes, ¿vale? Mi opinión, ¿por qué? Porque son los que he utilizado y los que veo que en la literatura están más sonados, ¿vale? Que son los autoencoders variacionales, tenemos luego las GANs, luego los modelos de difusión y luego los transformers, ¿vale? Van como de más antiguo a más reciente, ¿vale? Aunque los de difusión y los transformers, bueno, están ahí, ¿vale? Vamos a empezar con los BAE, ¿vale? Os he puesto aquí el artículo primero de cada uno de estos modelos,
los Autoencoding Variational Base empezaron en 2013, o sea, hace ya 12 años. ¿Y de qué tratan? Pues mira, tenemos dos cosas distintas. Tenemos un autoencoder, ¿vale? Un AE, y luego tenemos los autoencoders variacionales, que son los BAE. Entonces, para entender los BAEs, primero, evidentemente, tenemos que entender qué es lo que es un autoencoder, que sería la base, ¿vale? Un autoencoder es un modelo que tiene esa forma, que parece como una especie de embudo, que tiene una parte que codifica y otra parte que decodifica. Entonces, nosotros aquí tendríamos como entrada nuestros datos. ¿Qué es lo que hace el autoencoder? El autoencoder tiene una función de pérdida que lo que mide es cómo de parecido es la entrada, o cómo de parecida es la entrada a la salida que genera, ¿vale? Nosotros lo que queremos, aquí además se ve más claro, si yo tengo la imagen de un gato, yo lo que quiero es que la salida de esta red me devuelva ese mismo gato, ¿vale? Cuanto más parecida, pues la función de pérdida será mejor, y si me saca una cosa que no sea un gato, pues la función de pérdida será peor, ¿vale? Entonces el entrenamiento consiste en encontrar aquellos pesos dentro de esta red neuronal que hagan que la entrada y la salida sean lo más parecidos posible, ¿vale? Esto que tenemos aquí, este cuello de botella, es la codificación, es el espacio latente que se crea. ¿Para qué puede servir este espacio latente? Pues fijaros, los autoencoders se utilizan mucho para reducción de datos, ¿vale? Estamos en lo contrario a la generación, es la reducción. ¿Por qué? Porque aquí se crea un espacio, ¿vale?, que nosotros podemos utilizar y que se comporta de manera parecida a nuestro espacio de entrada, ¿vale? Entonces, una de las posibles aplicaciones de los autoencoders son la codificación de datos, ¿vale? La reducción de esos datos. Nosotros entrenamos la capa completa y nos quedamos solamente con la salida de esta capa intermedia, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo importante de aquí de los autoencoders? Pues sobre todo los espacios latentes que se van generando, ¿vale? Es decir, aquí tenéis un ejemplo un poco más ilustrativo, pero un espacio latente de un gato pues podría ser algo parecido a esto, ¿vale? Evidentemente no es el concepto matemático que estamos buscando, pero sería algo parecido, es decir, encontrar una representación abstracta de esos datos. ¿Cuál es el problema de los autoencoders para generar datos? Para comprimir, por ejemplo, funcionan estupendamente, pero para generar datos tienen un problema y se ve mejor aquí, ¿vale? Los autoencoders, los espacios latentes que crean, si nosotros tenemos distintas clases de datos, es decir, por ejemplo, pacientes sanos o pacientes enfermos, nos crean espacios latentes que están agrupados en bolsitas, ¿vale? Pacientes sanos, pacientes enfermos, pacientes medio enfermos, ¿vale? Me lo estoy inventando. Entonces, si yo cojo un punto a la hora de generar un dato, yo cojo como origen un punto que esté por aquí en medio, es incapaz de generar, ¿vale? Porque las representaciones que crea no son continuas, ¿vale? Las distribuciones de los datos de las representaciones o del espacio latente que crea no es continuo. Ahí es donde entran en juego los BAEs, ¿vale? Los BAEs no te generan un espacio latente tal cual, sino que te crea dos cosas. Una, un vector de medias y un vector de desviación, ¿vale? Con esos dos vectores somos capaces de tener un espacio latente que está en un espacio continuo. De manera que si yo cojo un dato de aquí, me lo va a generar de manera correcta. Y si cojo un dato de por aquí, también, ¿vale? Pasaríamos de esto a algo como esto, ¿vale? Esto lo que hace al final es que los datos que creemos, pues, sean muchísimo mejores, ¿vale? Porque ya os digo, si nosotros usásemos un autoencoder, si nosotros partiésemos de un punto de aquí, pues el dato que nos generaría seguramente sería bastante más, ¿vale? Entonces, por eso se suelen utilizar más los BAEs que los autoencoders a la hora de generar los datos, ¿vale? Aquí os he puesto dos trabajos, hay muchísimos trabajos, por ejemplo, aumento de datos de choques usando BAEs, luego también para electrocardiograma, os he puesto dos ejemplos, pero hay muchísimos. Si ponéis, o sea, generación de datos mediante BAEs, vais a encontrar un montón de artículos. Estos eran más o menos nuevos, del 2023 y del 2021, pero me parecieron interesantes, ¿vale? Y luego, ahora os voy a hablar de las que a mí más me gustan, porque son las que yo más he usado a lo largo de la investigación, que son las GANs, ¿vale? Además, la manera de trabajar me parece que son muy, muy ilustrativas a la hora de explicarlo, ¿vale?
Las GANs fueron un poco... son los zapatos. Las GANs fueron un año más tarde, fueron en el 2014, ¿vale? Y la traducción, pues bueno, serían redes generativas adversarias, ¿vale? Estas redes trabajan de esta manera de aquí. Ahora, de todas formas, voy a poner una imagen que es más ilustrativa, me parece mejor para explicarlo. Pero aquí tenemos no solo una red, recordad que en el autoencoder teníamos una red, ¿vale? Aunque podemos llamar codificador y decodificador, pero al final era una red neuronal. Aquí tenemos dos redes neuronales. Tenemos el generador y el discriminador, ¿vale? Tenemos estas dos de aquí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Pues mirad, estas serían nuestras imágenes, ¿vale? Son caras, además, estas fueron cuando empezó el boom de, no sé si os acordáis, este boom que hubo de que salía la cara de Trump con la cara de Pedro Sánchez y mezclaban las caras de toda la gente, pues cuando empezó eso fue por las GAN, ¿vale? Una de sus aplicaciones fundamentales fue cambiar las caras de la gente, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos nuestro conjunto de datos de cara, ¿vale? Cogemos una de aquí y ahora tenemos una red neuronal que es capaz de, a partir de ruido aleatorio, generar una muestra, ¿vale? Evidentemente, al principio esta red no va a estar entrenada, entonces las muestras que me va a generar son malísimas, ¿vale? Viene luego el proceso de aprendizaje para que esa red, pues evidentemente, genere imágenes más realistas. Esto es lo que hace el generador. ¿Y el discriminador qué es lo que hace? Pues el discriminador coge una muestra que ha sido generada por el generador y una muestra real, ¿vale? Y tiene que adivinar cuál es la real y cuál es la generada. Al principio, evidentemente, el discriminador va a saber discriminarlas, valga la redundancia, o diferenciarlas bastante bien. ¿Por qué? Porque las que genera el generador son malísimas y evidentemente van a tener mucha diferencia con respecto a la real. ¿Cuál es el objetivo de este entrenamiento adversarial? Pues que este de aquí sea capaz de generar imágenes muy realistas y que este de aquí no sea capaz de distinguirlas. De manera que va a llegar un momento en el que yo, a partir del ruido, voy a poder generar imágenes que van a ser tan parecidas a las reales que no vamos a ser capaces de poder distinguir, ¿vale? A mí esto me gusta siempre aplicarlo con este ejemplo de aquí de los cuadros, ¿vale? Tenemos un discriminador, un detective, un policía y tenemos un generador que es una persona que se encarga de hacer falsificaciones del museo. Entonces, ¿cuál sería el entrenamiento? Pues el generador al principio, a partir del ruido, va a generar unos cuadros que van a ser malos y este detective va a ser capaz de poder diferenciar cuáles son los reales de cuáles son los generados. ¿Qué es lo que pasa? Que el ladrón o el falsificador va a llegar un momento en el que va a ser capaz de generar cuadros que sean reales. ¿Cómo? Aprendiendo del feedback que le está dando el detective, ¿vale? Entonces, al final, ¿qué es lo que tenemos? Pues al final lo que tenemos es una persona, ¿vale? Un falsificador que va a generar cuadros tan reales como los originales, ¿vale? Eso pasa ahora mismo en la vida cotidiana, pero bueno, lo que estamos haciendo es que las propias redes neuronales sean capaces de generar esos datos, ¿vale? Como os digo, tenemos dos componentes principales, serían el generador y el discriminador, que se entrena de manera que las enfrentamos, ¿vale? Esto fue lo novedoso de este tipo de metodología, que enfrentábamos a dos redes neuronales, ¿vale? Normalmente se utiliza mucho para imágenes y vídeos y también para la transferencia de estilo, lo típico de, bueno, lo que os he puesto yo antes, es decir, coge esta foto y pónmela en estilo Hokusai, ponme esta foto y pónmela en estilo anime, ¿vale? Este estilo de cosas también fueron un boom cuando se generaron las GAN. ¿Para qué lo hemos usado nosotros esto en el grupo? Pues mira, teníamos un problema de o sea, conflictos con compartir datos que nos habían dado de otro departamento, ¿vale? Entonces, lo que hicimos fue generar datos sintéticos a partir de los datos originales. Eran además datos, eran datos de aceite de oliva. Eran datos que no podíamos compartir entre grupos de investigación porque eran de otro grupo del departamento un departamento con el que colaborábamos y claro, ellos son datos que tienen ellos, que han generado ellos y que evidentemente pues no está bien que los compartamos, ¿vale? Entonces lo que hicimos fue cuando empezó todo esto, este estudio en el grupo, fue generar datos sintéticos a partir de los originales, pero
que no se pareciesen a los datos originales que tenían, ¿vale? Pero que se comportasen de manera similar en tareas de clasificación. Es decir, yo te doy estos datos y úsalo porque yo sé que se van a comportar de manera similar a la hora de aplicar modelos de Machine Learning, por ejemplo. De esa manera, pues, no estábamos incumpliendo ningún trato de confidencialidad que tuviésemos con ¿vale? Fue para lo que lo generamos básicamente. Y luego tenemos lo que serían los modelos de difusión, ¿vale? Los modelos de difusión fueron un poquito más tarde, 2015-2020, están ahí dos artículos. Este fue como el modelo base, ¿vale? Que además me pareció bastante interesante porque era un artículo de termodinámica, ¿vale? Porque los modelos de difusión se comportan, lo estuve leyendo, se comportan como las gotas de agua en un vaso, o sea, ahí hay algo termodinámico por detrás que está bastante chulo, así que si le queréis echar un vistazo, pues he dejado el paper por ahí. Pero realmente los modelos de difusión que se están utilizando ahora mismo para los modelos fundacionales son los que surgieron en el 2020 con este artículo, ¿vale? Detrás de DALI o de Stable Diffusion tenemos modelos de difusión, ¿vale? No sé si conocéis DALI, pero bueno, al fin, son herramientas que nos permiten generar datos, sobre todo son muy buenos para imagen, ¿vale? Los modelos de difusión, ¿cómo funcionan? Pues mirad, son bastante curiosos porque tienen dos pasos, tienen un paso hacia adelante y un paso, bueno, un paso no, tiene varios pasos hacia detrás. La manera en la que trabajan es que yo tengo mis datos originales y lo que voy haciendo a mis datos originales es añadirle ruido, ¿vale? Hasta que al final obtenemos una imagen completamente llena de ruido. ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros con los modelos de difusión? Aprender cómo se ha ido añadiendo el ruido para que cuando yo tenga una imagen completamente ruidosa pueda volver hacia detrás. ¿Vale? Ese es el proceso de entrenamiento de un modelo de difusión. ¿Cuál es el problema de los modelos de difusión? Que tardan muchísimo tiempo, porque los pasos, tienen que aprender todos los pasos. ¿Vale? Esto también estamos ahora trabajando en el grupo para ver de qué manera, que ya más o menos ya lo tenemos, de qué manera podemos reducir ese tiempo de entrenamiento con los modelos de difusión. Porque es que tardan muchísimo. Lo curioso es que no tardan en entrenar, tardan en darte el dato. ¿Vale? Nosotros lo estamos haciendo para imputar. Imputar datos, ¿qué significa? Imputar datos significa que tú tienes, por ejemplo, en la UCI mucho, perdón. Es decir, los datos de la UCI de los pacientes, hay muchos datos que son faltantes. ¿Por qué? Porque el sensor de la persona del electrocardiograma falla en tal momento o por cualquier cosa. Entonces, imputar significa que los huecos que me faltan los tengo que rellenar. ¿Vale? Estos modelos, los modelos de difusión, hemos visto que son bastante buenos para hacer esta imputación de datos. ¿Vale? Así que bueno, si os interesa y queréis más información, pues me podéis preguntar. ¿Vale? Cada paso es el entrenamiento de una red neuronal. Sí, cada paso es un entrenamiento. Sí. No, el entrenamiento es el mismo, o sea, lo que está intentando es aprender cuál es el paso, o sea, entrenar en la misma red neuronal, pero se entrena por cada paso. Porque si tú quieres llegar a este punto, tienes que dar todos estos pasos. No puedes ir directamente de aquí a aquí. Ese era el problema que teníamos. Javier ya lo ha conseguido. Lo que ha hecho es pasar directamente de aquí a aquí. ¿Vale? Y además era curioso porque es lo que decía. El problema era que tardaba mucho tiempo en imputar. Es decir, tardaba más tiempo en imputar que en entrenar el modelo. Y yo decía, además, fui muy pesada con Javier, es un chico que tenemos también en el grupo, porque es que yo le decía, es que tú no puedes tardar 24 horas en imputar un dato de la UCI, es que se te muere la persona. Digo, es que es imposible, tiene que haber alguna manera de que esto sea... A mí no me entraba en la cabeza. Y fue cuando a él ya se le encendió la bombilla y dijo, bueno, vamos a ver si podemos pasar directamente desde este paso hasta este paso de aquí, que es lo que él ha hecho en su último artículo. Bueno, ¿qué casos de uso tenemos de los modelos de difusión? Aquí tenemos varios, yo directamente os los voy a enseñar. Porque creo que son más ilustrativos. ¿Vale? Pero bueno, tenemos, un segundo, ¿dónde estaba? Uy.
No estabais viendo lo que yo. Vale. Tenemos lo típico de esto a imagen, es decir, yo le doy un prompt y genero una imagen. Esto por detrás tiene un modelo de difusión, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tenéis pues, un ejemplo de modelo de difusión. Texto a vídeo, también. Esto también se hace con modelos de difusión. Luego, esto está muy chulo porque tenemos una imagen y queremos quitarle un elemento, ¿vale? Por ejemplo, esta línea de aquí se llama el image in painting y el outpainting es justamente lo contrario, ¿vale? Es decir, ponme un caballo aquí, ponme una capa aquí o ponme lo que sea, ¿vale? Luego también texto a 3D, ¿vale? Tú le pasas un texto y tienes ahí una piña que se mueve en 3D. Texto a vídeo, o sea, imagen a imagen, tienes una imagen en un contexto y quieres una imagen en otro contexto. Todo este tipo de modelos, como veis, se hacen con modelos o sea, todos estos ejemplos se hacen con modelos de difusión. ¿Vale? Y ya por último tenemos los transformers, que nosotros habitualmente lo hemos usado siempre para predicción de series temporales. De hecho, yo para lo que lo he usado son para predicción de series temporales, pero viene muy bien en lenguaje natural y en los modelos de lenguaje. Por eso son tan famosos ahora mismo. Estos modelos surgieron en el 2017, es un poquito antes de los modelos de difusión. ¿Y qué tiene por detrás modelos de transforme? Pues ChatGPT, Gemini, que es el que tenemos de Google, y también Llamatree, que es el de Meta. Aunque también utiliza modelos de difusión, pero su core son modelos transforme, ¿vale? Los transformes, pues lo más importante de ellos, no me voy a parar en cada una de las partes de un transformer, pero la novedad fue que utilizaban mecanismos de atención, es decir, aprendían qué dato era el más importante dentro del contexto en el que estuviese, ¿vale? Aquí lo tengo. ¿Qué es lo bueno? Pues que tiene un entrenamiento más rápido y que sobre todo para tareas de PLN y CLN, ¿vale? CLN es comprensión del lenguaje natural. Yo lo vi, de hecho, preparando la diapositiva vi este término y no sabía lo que era, pero es comprensión del lenguaje natural. Y esto es procesar. El PLN si lo conoce más gente. Procesamiento del lenguaje natural. Pero todo lo que veáis de generación de datos de texto, normalmente lo que tiene por detrás es un modelo transformer, porque es lo que se suele usar y lo que mejores resultados obtiene, ¿vale? En cuanto a tipos de datos generados y aplicaciones que podamos obtener, estos son los tipos de datos que existen actualmente, es decir, tenemos texto, datos tabulares, multimedia, como las imágenes, los vídeos o el sonido, o multimodales, es decir, más de una casuística de datos. Multimodal se refiere a que no solo es texto, sino que a lo mejor es texto e imágenes, es decir, mezcla de distintos tipos de datos. Con respecto a texto, ¿qué tenemos hoy día? Pues, por ejemplo, generar una poesía corta relacionada con la informática. Esto lo hice el otro día con ChatGPT, ¿vale? Es decir, podemos generar texto de manera muy rápida. Para datos tabulares, nosotros, por ejemplo, para todo lo que es ciencia de datos o incluso si queréis generar datos para algún examen, ¿vale? Hay herramientas que te generan datos tabulares y además os las generan bastante bien, ¿vale? Este, por ejemplo, es un paquete que os lo he dejado aquí por si os interesa, pero aquí veis que os genera una tabla en cuestión de segundos. Luego también generación de imágenes, por ejemplo, para cambiar el contexto de las imágenes. Si tú tienes una foto tuya, ¿vale? Y pues cámbiame la anime, de hombre a mujer, todo este tipo de cosas que se hacen ahora. También a imagen, yo tengo mi cara y quiero que me la cambies por una cara de otra persona, pero que sea el mismo vídeo, pues igual también podemos generar este tipo de datos, ¿vale? Luego, en cuanto a herramientas para generar datos más tabulares o texto no, datos tabulares, os había puesto aquí una demo, pero bueno, me la voy a saltar porque si no vamos a ir muy mal de tiempo, pero era de esta de aquí, ¿vale? Esta herramienta de aquí, todas son muy parecidas, pero tú le dices, generan un conjunto de datos con 50 columnas de datos de pacientes de UCI y te genera 50 columnas con datos de pacientes de UCI, además datos que tienen sentido, ¿vale? Te hace validaciones y restricciones bastante punteras. Para los que estáis interesados o que soléis programar en Python para ciencia de datos, pues cualquier otra cosa, aquí os he dejado varias librerías. Yo no las he utilizado todas, evidentemente, pero por si le queréis echar un vistazo, ¿vale? Ahí tenéis incluso la referencia. Esta sí que la he utilizado, la del sintetizador de datos, sí es la única que he utilizado varias, pero es la que
la que más conozco, ¿vale? Pero bueno, seguro que todas, dependiendo de la tarea que queráis hacer, por ejemplo, si queréis de vídeo, pues tenéis Blender, o si queréis imágenes, pues ZPI y Blender también, ¿vale? Entonces, os dejo esa tabla por si os interesa, ¿vale? Y bueno, por último, os quiero hablar de una cosa muy importante que se nos olvida cuando generamos datos, y es que son los riesgos, los límites y sobre todo la ética que tenemos que tener en cuenta a la hora de generar datos. A mí siempre me gusta explicar esto con un ejemplo, ¿vale? Ayer le dije a ChatGPT, mañana voy a dar una charla de ética e inteligencia artificial, ¿vale? ¿Me puedes generar una foto sobre la escena? Y me generó esto, ¿vale? Hombre, toda la gente muy formalita. Y yo le dije, escúchame, que has asumido que soy un hombre, ¿vale? Y además, también la audiencia es que son casi todos hombres, ¿vale? Bueno, así que hay alguna mujer, ¿vale? Y digo, bueno, venga, ponme, y me la puso, ¿vale? Me la hizo. ¿Ustedes veis ahí alguna persona con silla de rueda o algo? La inclusividad brilla por su ausencia, ¿vale? Yo sé que ahora se mete todo inclusividad, pero es que es verdad, ¿vale? Y le dije, no hay mucha variedad de gente en la foto, ¿vale? Y además todo el mundo es como que muy normativo. Y ya por fin me dio la foto que yo quería, ¿vale? Es decir, aquí hay una mujer, ya hay, no sé, una persona con silla de ruedas, es decir, hay más mujeres, hay más razas, o sea, pero si os fijáis, de aquí a aquí tuve que hacer 3 iteraciones, ¿vale? O sea, que no es tan fácil que te dé a priori lo que tú quieras, y además vemos un sesgo bastante importante dentro de los modelos de lenguaje, aunque es verdad que esto ya se está resolviendo, ¿vale? En cuanto al interés, esta gráfica me llamó bastante la atención, son datos de Google Analytics, y si os fijáis, aquí tenemos el interés de las personas en las búsquedas de Google de éticas de ordenador, éticas de información, ética en Internet, ética en ciberseguridad y ética en inteligencia artificial. Si os fijáis, todo empezó en el 2004 con, si os fijáis, el mayor número de búsquedas se centraban en éticas relacionadas con el mundo de la computación, ¿vale? Y esto ha ido bajando, 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 bajando. Si le hacemos un zoom a esta parte, que serían nuestros últimos años, fijaros, la inteligencia artificial está aquí abajo, y fijaros por dónde vale. ¿Vale? Es decir, a la gente yo creo que le preocupa ya esto bastante, y además es algo que nosotros como docentes creo que deberíamos tener muy en cuenta a la hora de enseñar en nuestras asignaturas, ya sea desde fundamentos de programación a la asignatura que sea, ¿vale? Entonces, creo que es algo que habría que tener bastante en cuenta, y sobre todo con la generación de datos, porque ya habéis visto que sesgo hay, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son los retos, limitaciones y riesgos? La primera, lo que se llaman las alucinaciones. Es un término que ahora está surgiendo mucho, y es que tenemos outputs inexactos. Es decir, yo muchas veces le he preguntado cosas a ChatGPT y si no sabes del tema te lo tragas, ¿vale? Pero tenemos que tener cuidado con las salidas que nos da, porque no siempre son correctas, ¿vale? Hay veces que patinan. Por lo tanto, la gente que a lo mejor no sabe de una temática en concreta, pues a lo mejor se lo cree, ¿vale? Pero tenemos que tener mucho cuidado con esto, y sobre todo que la gente lo sepa, ¿vale? Luego también sesgo, lo habéis visto con el ejemplo, creo que no hay mayor, no puede ser más ilustrativo, pero tenemos sesgo, es decir, los datos al final están entrenados con datos de personas reales. Pues entonces aprenden estos prejuicios sociales que puede haber, ¿vale? Seguridad y privacidad. No sé si sabéis la última multa que le han puesto a Meta y a Apple. Bueno, a Meta no me recuerdo si era a Meta, era a Apple. O sea, a Apple la Comisión Europea le ha puesto un multazo en estos 2 últimos días de varios millones, ¿vale? Y era por la seguridad de los datos. ¿Por qué? Porque tú tienes un iPhone y o estás en el ecosistema Apple y la capa de seguridad es un poco difusa, ¿vale? No te deja decir que no a muchas cosas, ¿vale? Entonces, por eso ha sido la multa. Y luego también el tema de deepfakes, ¿vale? El otro día mi madre me pasó una foto de lo típico, que tu madre te pasa una foto y tú la ves y dices, esto es verdad, no es verdad. Yo me doy cuenta a lo mejor de manera rápida que no es verdad, pero ella, que a lo mejor no ve tanto deepfake, pues no se da cuenta, ¿vale? Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿vale? Los deepfakes no son más que imágenes, ¿vale? Que no son reales, ¿vale? Son imágenes que son generadas con inteligencia artificial y que no son reales.
¿vale? Y hasta aquí mi charla de hoy, pero antes os quería preguntar, ¿estas dos imágenes son generadas o no son generadas? ¿Por qué? Echan demasiada gente. El editor es demasiado guapo. ¿Sí? Bueno, hay gente muy guapa, ¿eh? Son las dos generadas, ¿vale? Pero la de la derecha es verdad que puede, sobre todo porque no la veis bien desde ahí, pero se ve con demasiada resolución. Es decir, no, pero los brazos están bien. Yo lo primero que me fijo en los brazos de la gente, porque digo, a ver si está uno descolocado. Pero no, ay, los veo lo hace mal, súper mal. Pero esto lo saqué, de hecho, hay una página web, lo saqué de esa página web y ahora no me acuerdo del título, que es fake person no sé qué, y le das, y cada vez que le das te aparece una cara de una persona diferente, pero que es totalmente generada, pero la verdad es que la hace bastante bien, ¿vale? Pero bueno, simplemente era un poco por el chiste de que tenemos que tener cuidado a la hora de generar datos y que hay veces que podemos creer que son datos reales. Yo, por ejemplo, esta me lo hubiese creído perfectamente, esa a lo mejor quizás no. Pero que tengamos cuidado siempre con lo que veamos, ¿vale? Así que nada, si queréis hacerme cualquier tipo de pregunta, lo que os he dicho, he querido que sea un poco más divulgativa que técnica, pero si tenéis cualquier duda o nos queréis preguntar y demás, ya os digo, en el grupo de investigación es una temática en la que hemos trabajado con respecto a los modelos, sobre todo GANs, Transformer y modelos de difusión. Así que cualquier cosa, pues me podéis preguntar ahora o cuando queráis, ¿vale? Por ahí. Me he pasado mucho. Pues he tardado más de lo que yo esperaba. Sí, claro. Yo estoy ignorante de casi todo lo que has contado, ¿vale? Pero la parte de generación de texto solamente, por la enfatizo solamente en la cuarta de los transformes. El resto no Si es. no se pueden generar con las otras metodologías, yo siempre, o sea, lo que yo siempre he escuchado es que los mejores modelos para generar texto siempre suelen ser los transformes por los mecanismos de atención que tienen. Pero me suena, lo tendría que comprobar, que los de difusión también. De hecho, ChatGPT y estos modelos, o sea, los modelos de lenguaje que tenemos ahora por dentro, la mayoría también utilizan modelos de difusión. Lo que pasa es que no sé si esos modelos de difusión están centrados para la generación de texto o para la generación de imagen, porque al final ChatGPT también te genera imágenes en programas, o sea, en software. En software. Bueno, al final es. Sí, que no sea texto escrito, sino que sea software. Pues el Copilot, por ejemplo, no sé qué tiene por detrás. El Copilot es el que se usa para el código. Creo que son transformers. Te diría que son transformers. Sí, nada. Ahora mismo casi todo es imagen. Todo está mucho más involucrada en áreas de investigación. Me llama la atención al público general son las imágenes Claro. y más que, bueno, el texto. Mm. Pero claro, para la investigación los datos en muchos casos es muy importante porque hay muchos problemas reales donde hay sensores, que los sensores hay un montón de veces que no funcionan, porque te dan los datos, no llegan y que después tienes que imputar y es necesario seguir la serie para que aquello tenga sentido. Y es una forma muy importante de. Claro, eso es para el que esté investigando, el mantenimiento de servicio, la atención en una unidad de uso y cosas así. A mí, en cuanto a investigación, yo muchas veces me frustro con estas cosas porque tú puedes estudiar, por ejemplo, las GANs, aplicarla a una cosa en concreta, pero ahora mismo, en cuanto a investigación, ponerte a hacer tú un modelo de lenguaje, porque es que tú dices, ¿qué hago? O sea, ¿qué puedo hacer que no esté haciendo ya Facebook? Entonces, un poco frustrante en ese sentido, porque no sé qué novedad nosotros, con los recursos que tenemos ahora mismo, podemos dar en este ámbito. Vale. Hay que encontrar el ejemplo específico. Eso, hay que salir a la calle. Ya, ya. Pero muchas veces eso a mí me frustra porque a mí me encantan los modelos generativos, pero claro, al final nosotros lo que hemos hecho muchas veces es aplicarlo a un problema concreto.
Y cuando tenías la GAN solamente, pues a lo mejor era más fácil hacer una variante de una regenerativa, pero ahora hacer una variante de un modelo de lenguaje, lo primero que tienes que entrenar con muchísimos datos, pero muchos datos. Entonces, sí, sería eso, buscar casos concretos en los que se pueda aplicar para darle la novedad. Sobre todo en el desarrollo de software, yo he visto mucho que ahora lo están usando mucho para el tema de desarrollo de software y la verdad es que las cosas que hacen están bastante chulas, ¿no? Están muy chulas. Sí. Bueno, Bien, bueno, gracias. muchas de nada.